Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En los últimos 10 años, grandes empresas compraron 6.400.000 hectáreas, el equivalente a 6 departamentos del país. Basta de concentración y extranjerización de la tierra. Defendemos cultura, autodeterminación, territorio e identidad. En mi país brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá, nuevamente alumbrando mi tierra. Negros libres los Andes, los indios y criollos dicen que aquellos más infelices serán los privilegiados. Cuando en mayo de 1810 Buenos Aires formó una junta revolucionaria, Montevideo pareció plegarse a su llamado, pero enseguida se impuso la posición contraria, en parte por el influjo de la Marina española allí presente y en parte por la tradicional oposición contra Buenos Aires. En esa ciudad, Francisco de Lío fue nombrado virrey del Río de la Plata y declaró la guerra contra la Junta porteña. A mediados de febrero de 1811, la campaña oriental se levantó en armas contra la decisión de Montevideo y a favor de la Revolución de Buenos Aires. El comienzo de ese movimiento se lo conoció como Grito de Ascencio y sería decisivo para Artigas. Es el comienzo de su carrera política, de su vida como caudillo. La crisis del orden colonial implicó en el Río de la Plata un gran problema político. ¿Quién iba a mandar? ¿Y por qué? Desde ese momento. Esto provocó la confrontación de diversos grupos sociales. En la banda oriental, los conflictos estuvieron vinculados a la apropiación del suelo, la esclavitud y la situación de los indígenas. ¿Cómo fue la relación del caudillo con los hombres que formaron parte de su ejército? Muchas de sus compañeras fueron indígenas. El relacionamiento con los afrodescendientes también fue desde la niñez, desde aquellos esclavos que estuvieron alrededor de él en su infancia. Muy respetuoso de la libertad. Por eso creo que pasó tanto tiempo en las praderas y conociendo el territorio. Y por eso yo creo que a la hora de la lucha, pequeños batallones de indígenas podían enfrentar batallones que venían con la experiencia de Europa. O sea, un dominio estratégico de nuestro país. Los charrúas, evidentemente, si hablábamos que tenían 5.000 años, sabían dónde estaban los pasos de los ríos, dónde pegar y luego hacer una especie de guerra de guerrillas que fue tremenda para todos los ejércitos que pusieron sus pies por acá. Había un mapa de Uruguay muy lindo que tenía lo que se llama la Liga Federal, pues yo ahora no acá hay un mapa del Uruguay, pues. No sé cómo fotografía esto. España defendía su frontera mandando ejércitos al desierto y Artigas era un oficial de los que estaba ahí. Por eso él hizo una relación especial con esos indios, porque era su territorio. Pero antes de eso, el abuelo de Artigas fue el que hizo todos los acuerdos con los indios cuando Montevideo no tenía murallas y los indios podían atacarla. Y entonces el viejo Artigas, que se llamaba Juan Antonio, abuelo de Artigas, era el encargado de salir a buscar a los caciques y hacer la paz cuando los caciques amenazaban tomar Montevideo en un malón.
Artigas vivió de esa manera, esa parte del Artigas contrabandista que dicen, bueno, tenía relación con los ingleses, con los portugueses en la venta de osamentas, de cuero y todo, pero Artigas no se enriqueció. Siempre vivió de una forma que a mí me gusta decirla, muy austera. Así lo vieron los observadores, comiendo con los caciques, teniendo un camastro en un cuarto de piso de tierra, sentándose en una cabeza de vaca y ahí mandando chasques para Argentina, para Corrientes, para Córdoba, para todos lados, en la época más rica, ¿no? Del 15 al 16, antes de las invasiones portuguesas. En marzo de 1811, Artigas llegó a Buenos Aires para ofrecer sus servicios a la Junta. Fue ascendido a teniente coronel y se mostró dispuesto a cooperar con las fuerzas que debían moverse en la banda oriental contra el poder realista asentado en Montevideo. Fue en este lugar en donde se produjo el primer triunfo de las fuerzas revolucionarias al mando de Artigas. Acá está representado José Gervasio Artigas dirigiendo las tropas, el choque entre su infantería y la de Montevideo, la caballería artiguista con sus lanzas, el protagonismo de la población rural. Son los gauchos, incluso hay un negro, ¿no? Un cura mostrando justamente la adhesión de los curas rurales a la revolución. Entonces el gobernador de Montevideo, que fue nombrado el último virrey, Elío, saca sus tropas para enfrentar el levantamiento rural y más o menos los 1000 efectivos que tiene, bastante irregulares, que tiene Artigas, van a chocar con los 1200 y algo que traía Elío, pero hay 200 que se pasan al bando de Artigas antes de la batalla. El choque es bastante rápido, la batalla es a la mañana, triunfan los artiguistas, en la batalla muere poco después el hermano de Artigas, Manuel, y el resultado es muy favorable a los patriotas y obliga a los realistas a refugiarse en Montevideo y en Colonia, sobre todo en Montevideo, que como ciudad amurallada puede resistir. Una cosa interesante es que no es una batalla entre españoles y orientales, sino que el grueso de los dos bandos son orientales. Es decir, los realistas de Montevideo muchos de ellos algunos eran españoles, pero muchos eran montevideanos. El principio de la guerra de independencia, en realidad, más que una guerra entre españoles y patriotas, es una guerra civil entre americanos, ¿sí? Después de concluido el combate, Artigas pronunció una frase que iba a ser muy conocida: clemencia para los vencidos. Y en este cuadro famoso se reconstruye en el momento que recibe la espada de Posadas, del español Posadas, ya vencido por las fuerzas patriotas. Fue la primera batalla que se libra en el proceso de liberación del Río de la Plata. Las fuerzas realistas se cierran en Montevideo y las fuerzas patriotas comienzan un sitio. Pero las fortificaciones de Montevideo son más fuertes que la débil artillería revolucionaria. En esta pelea de dos, aparece un tercero en discordia: los portugueses, que con la excusa de ayudar a Montevideo intentan cumplir su sueño de ocupar el territorio oriental. Ante esta situación, el virrey Elío aprovecha para negociar con los porteños y obtener un poco de aire. Ambos bandos deciden pactar para evitar el avance del enemigo tradicional. Acá se puede ver la muralla de Montevideo con la única puerta que todavía se mantiene en la ciudad, ¿no? Ante la amenaza del enemigo tradicional, que era para los españoles Portugal, Elío, que es el que maneja Montevideo, y los porteños, que estaban al mando de Zarratea, negocian un armisticio. Es decir, una paz transitoria en la cual se retiran los porteños ante la amenaza portuguesa. Pero Artigas no está contento con eso, él prefiere enfrentar a todos, también a los portugueses, y a su vez se retira, hace lo que se llama exo oriental, y una gran cantidad de familias orientales lo siguen y se retira a Entre Ríos, ¿sí? La situación es complicada porque intervienen también los británicos y finalmente por la mediación de ellos los portugueses se retiran, ¿sí?
Un tiempo más tarde vuelven a iniciarse las hostilidades entre Montevideo y los revolucionarios, y los porteños y Artigas vuelven a sitiar a fines de 1812 Montevideo durante un tiempo largo, pero ahí empiezan a haber bastantes desavenencias entre Artigas y los porteños. Y Artigas va a empezar a resistir la injerencia porteña, el centralismo de los gobiernos revolucionarios con sede en Buenos Aires, y comienza una relación muy tensa que va a ir llevando de a poco hasta un rompimiento. Durante su actuación pública, Artigas tuvo 3 enemigos principales: los leales al rey español, los portugueses y el poder centralista de Buenos Aires. Mirá, el archivo Artigas abarca de acá hasta aquí, hasta este que es el último tomo, que es el tomo 36. Por ejemplo, el éxodo del pueblo oriental tan famoso salió de Montevideo, fue a San José, y de San José salió por un camino que se conoce perfectamente hasta Salto. ¿Por qué? Porque en Salto había lo que se llama Salto Grande y Salto Chico, 2 especies de cascadas, ahora se hizo la represa eléctrica, donde se podía cruzar el río a pie, o se podía cruzar un carruaje de un lado al otro. Entonces, si podían llegar a la otra orilla, que era la orilla de las provincias unidas al Río de la Plata, lo que es argentino ahora, podían refugiarse porque los portugueses, llamados por el gobierno español, invadieron toda la zona y Montevideo quedó centrada, y los orientales, huyendo de los portugueses, hicieron este camino y se fueron hasta aquí, guiados por Artigas. En enero de 1813 se instala en Buenos Aires una Asamblea General Constituyente. Artigas envió a sus diputados por la banda oriental con instrucciones que exigían la independencia absoluta respecto de España, la organización de una confederación, la adopción del sistema republicano de gobierno. Las instrucciones representaban una amenaza al poder hegemónico de Buenos Aires. Bueno, estas son las instrucciones del año 13. Primeramente pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y familia de los Borbones. Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. La Constitución garantizará a las Provincias Unidas una forma de gobierno republicana y que asegure a cada una de ellas de las violencias domésticas, usurpación de sus derechos, libertad y seguridad de su soberanía, que con la fuerza armada ninguna intente de ella sofocar los principios proclamados. Esto es, por supuesto, rechazado por los centralistas porteños y los diputados no son aceptados al Congreso. La tensión va a seguir en aumento y finalmente Artigas va a retirarse del sitio de Montevideo, entonces no participa de la toma de la ciudad que hacen los porteños con el general Alvear a la cabeza en 1814. Junio de 1814. Temiendo que una expedición española pudiera venir a auxiliar a Montevideo, los revolucionarios reanudaron sus esfuerzos en el sitio de la ciudad amurallada. Vencieron a los barcos realistas en el río y finalmente lograron que se rindiera al general Carlos de Alvear. Y de hecho, a partir de ese momento va a empezar un enfrentamiento entre las tropas revolucionarias porteñas que ocuparon Montevideo e intentan controlar la banda oriental y las tropas de Artigas, que logran finalmente, hostigándolas y venciéndolas en algunos combates, hacer que los porteños se retiren, y Artigas queda dueño en 1815 de la banda oriental, pero por poco tiempo, porque otros de sus viejos enemigos, los portugueses, van a invadir el territorio en 1816 y en los siguientes 3 años lo van a ir derrotando hasta que terminan conquistando toda la banda oriental. Artigas quería fundar una república en el Río de la Plata, basada en el respeto de la soberanía de los pueblos, la libertad civil y la igualdad. Y este ideal solo fue acompañado por el litoral, la banda oriental, Corrientes, las Misiones, Santa Fe,
Entre Ríos y por un breve tiempo Córdoba, integraron un sistema llamado la Liga de los Pueblos Libres. Artigas en 1814 fue nombrado su protector. El territorio revolucionario quedó dividido en dos: las Provincias Unidas, dirigidas por Buenos Aires, y la Liga de los Pueblos Libres. Este sistema político marca el inicio del federalismo en el Río de la Plata. La Liga enfrentará dos grandes amenazas. Por un lado, Buenos Aires intentará varias veces recuperar su dominio sobre el litoral, sin éxito. Por otro lado, los portugueses intentarán apoderarse nuevamente de la banda oriental. Los orientales resistirán 4 años, pero finalmente son derrotados. La invasión portuguesa termina con el proyecto que Artigas había iniciado en 1815: expropiar las tierras de los estancieros enemigos para repartirlas entre los seguidores más humildes del caudillo.